Pensamiento pedagógico socialista. Este pensamiento se formó en el seno del movimiento popular para la democratización de la enseñanza. A ese movimiento se asociaron algunos intelectuales comprometidos con esa causa popular y con la transformación social, como por ejemplo Henry de Saint-Simon, 1760 a 1825. Este definió la educación como la práctica de las relaciones sociales. Por eso criticaban la educación de su época que distanciaba la escuela del mundo real. Robert Owen, 1771 a 1858. Este fue uno de los primeros pensadores en atribuir importancia pedagógica fundamental al trabajo manual. Para él, la educación debía tener como principio básico el trabajo productivo. Otro pensador fue Víctor Considerante. Defendió una educación pública con la participación del estudiante en la organización y en la gestión del sistema educacional, pero los principales educadores de la educación pública socialista fueron enunciados por Marx y Engels y desarrollados, entre otros, por Vladimir y Bistrak. Marx y Engels nunca realizaron un análisis sistemático de la escuela y de la educación. Ahora se mencionará la bibliografía de estos autores de la pedagogía socialista, principalmente por Karl Heinrich Marx, que nació el 5 de mayo de 1818 en Londres y murió el 14 de marzo de 1883. Del alemán se traduce al castellano como Carlos Enrique Marx. Fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Junto a Friedrich Engels, que es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sus obras más conocidas son el Manifiesto del Partido Comunista, En coautoría con Engels, y El Capital, publicados los tomos 2 y 3 póstumamente. Otro de los autores fue Vladimir Lenin, que nació en 1870 y murió en 1924. Este fue líder de la Revolución Rusa y fundador del Estado soviético. Sus aportaciones promovieron la educación como un medio para crear una sociedad socialista, enfatizando la educación científica y técnica. Otro fue Antonio Gramsci, 1891 a 1937, destacado teórico marxista italiano. Sus aportaciones fueron el concepto de hegemonía cultural, importancia de la educación en la formación de la conciencia de clase y el papel de los intelectuales en la sociedad. Mario Manacorda fue un destacado filósofo y pedagogo italiano. Se especializó en la historia de la educación y contribuyó a la comprensión de la educación en el contexto de la lucha de clases y el desarrollo social. Ella introdujo un sistema para entender la historia de la filosofía y el mundo mismo, llamado a menudo dialéctica. Feuerbach, 1804-1872, fue un filósofo y antropólogo alemán conocido por su crítica de la religión y su influencia en el pensamiento materialista. Él sostuvo que las deidades son proyecciones de la naturaleza humana. Pavel Petrovich, 1884-1941, fue un destacado psicólogo y pedagogo soviético. Es conocido por sus contribuciones a la psicología educativa y por ser uno de los pioneros en la aplicación de la psicología experimental en la educación en la Unión Soviética. Anton Makarenko, 1888-1939, fue un influyente pedagogo y escritor soviético conocido por sus innovadoras teorías y prácticas en la educación de niños y jóvenes.
Trabajó principalmente con menores en situación de vulnerabilidad, como huérfanos y delincuentes juveniles, aplicando métodos educativos que combinaban disciplina, trabajo colectivo y educación comunista. Lev Vygotsky, 1896 a 1934, fue un psicólogo soviético conocido por su trabajo en psicología del desarrollo y de educación. Es famoso por su teoría sociocultural que enfatiza el papel fundamental de la interacción social en el desarrollo cognitivo. Él introdujo conceptos clave como la zona de desarrollo próximo. Lunacharsky, 1875 a 1933, fue un político y escritor ruso. Inició muy joven su actividad propagandística del socialismo. Su tendencia era conciliar el marxismo con la religión. Algunas de las características de la pedagogía socialista: la igualdad y la equidad. La educación debe ser accesible para todos, sin importar su origen social, económico o cultural. Un enfoque en la colectividad. Se prioriza el bienestar y desarrollo de la comunidad sobre el individualismo. La educación integral. Se busca el desarrollo completo del individuo, incluyendo aspectos cognitivos, físicos, emocionales y sociales. La formación de la conciencia de clase. Se promueve la comprensión de las estructuras sociales y la lucha contra las injusticias. Etapas de la pedagogía socialista. Como fase inicial entre el siglo XIX y principios del siglo XX, hay movimientos obreros y primeras teorías socialistas. Algunas características fue la educación popular y de masas, crítica al sistema educativo burgués. La fase de la consolidación, la Revolución Rusa y Unión Soviética en 1917 y establecimiento del sistema soviético. Algunas de las características fue la implementación de políticas educativas socialistas, creación de sistemas educativos estatales y gratuitos. En la fase 3 tenemos la expansión y el desarrollo. Mediados del siglo XX, expansión del socialismo en Europa del Este, Asia y América Latina. Algunas características fue la adaptación de principios socialistas a diferentes contextos culturales, desarrollo de metodologías pedagógicas específicas. Y como última fase tenemos la fase contemporánea, que fue a finales del siglo XX. En el presente, la caída del bloque soviético y surgimiento de nuevas experiencias socialistas. En características tenemos la reevaluación y adaptación de la pedagogía socialista a las nuevas realidades globales, enfoque en la educación crítica y emancipadora. La educación en México en el siglo XIX durante la presidencia de Porfirio Díaz. La educación en México durante el siglo XIX, particularmente durante la presidencia de Porfirio Díaz, 1876-1911, conocida como el Porfiriato, tuvo características distintivas que reflejaban tanto las aspiraciones modernizadoras del régimen como las desigualdades sociales existentes. Aquí te presento un resumen de las principales características. Características. Una de las características es la centralización y uniformidad. Dice que se buscó centralizar y unificar el sistema educativo bajo el control del gobierno federal. También se implementaron planes de estudio estandarizados para todo el país. Otra de las características es que tuvo un enfoque positivista. La filosofía positivista de Auguste Comte influyó fuertemente en el modelo educativo. Se enfatizaba el modelo científico y el pensamiento racional. Otra característica es la educación laica. Se forzó la separación entre la Iglesia y el Estado de la educación y se promovió una educación de régimen de dogmas religiosos. Como también otra de las características es la expansión de la educación primaria.
Aquí se incrementó el número de escuelas primarias, especialmente en zonas urbanas. Sin embargo, la cobertura en zonas rurales seguía siendo limitada, como también otra característica sería la formación de maestros. Se fundaron más escuelas normales para la formación de docentes y se buscó profesionalizar la carrera docente. Otra característica es la educación para las élites. Se dio prioridad a la educación superior y técnica para las clases altas y medias. Se fundaron importantes instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria. La educación en México en el siglo XIX cuenta con muchas características. Otra de ellas es la desigualdad educativa, que existía una marca diferente entre la educación urbana y rural. Las comunidades indígenas y las clases bajas tenían acceso limitado a la educación, como también hubo educación para mujeres. Se incrementó el acceso de las mujeres a la educación, aunque principalmente en áreas consideradas apropiadas para ellas, como también la influencia extranjera, que se adoptaron modelos educativos de países considerados avanzados, especialmente de Europa y Estados Unidos. La educación técnica y científica. Aquí se fundaron escuelas técnicas y de ingeniería para apoyar la industrialización del país y la alfabetización limitada. A pesar de los esfuerzos, al final del Porfiriato, la mayoría de la población seguía siendo analfabeta. Y, por último, la educación moral y cívica. Aquí se enfatizó la formación de ciudadanos leales al régimen y a los valores nacionales. Es importante notar que aunque hubo avances significativos en ciertas áreas, el sistema educativo del Porfiriato también reflejaba y reforzaba las desigualdades sociales existentes en México durante ese periodo. A continuación, te haré mención sobre biografías de los constructores de la educación postrevolucionaria, que es la base de nuestro sistema educativo. Antes de mencionarte sobre los constructores de la educación postrevolucionaria, hablaremos un poco sobre esta educación. Bueno, la educación postrevolucionaria en México no tiene una fecha exacta de inicio, ya que fue un proceso que se desarrolló gradualmente después de la Revolución Mexicana, que es en 1910-1920. Sin embargo, podemos identificar algunos momentos clave que marcaron el comienzo de este periodo educativo. En 1917, la Constitución de 1917 estableció las bases legales para la educación postrevolucionaria. El artículo 3 garantizó la educación laica, gratuita y obligatoria. En 1921, este año es considerado por muchos como el verdadero inicio de la educación postrevolucionaria. Sus eventos importantes incluyeron la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP, el 3 de octubre, y el nombramiento de José Vasconcelos como el primer secretario de Educación Pública. De 1921 a 1924, durante este periodo, Vasconcelos implementó muchas de las políticas que definirían la educación postrevolucionaria, como las campañas de alfabetización, las misiones culturales y la promoción de la educación rural. En 1934, una reforma al artículo 3 constitucional estableció la educación socialista, marcando otro evento importante en la evolución de la educación postrevolucionaria. Es importante entender que la educación postrevolucionaria no fue un evento puntual, sino un proceso que se extendió por varias décadas. Las políticas y enfoques educativos continuaron evolucionando a lo largo de los años 20, 30 y 40, sentando las bases del sistema educativo mexicano moderno. Generalmente se considera que el periodo más intenso de la educación postrevolucionaria abarcó desde 1921 hasta finales de los años 40, aunque su influencia se extendió mucho más allá en el tiempo. La educación postrevolucionaria en México sentó las bases del sistema educativo actual. Varios personajes destacados contribuyeron significativamente a su construcción. Aquí te presento breves biografías de algunos de los más influyentes.
José Vasconcelos, 1882-1959. Fue el primer secretario de Educación Pública, 1921-1924, como también impulsó la educación rural y las misiones culturales, promovió la alfabetización masiva y la educación indígena, como también fomentó las artes y la cultura como parte integral de la educación. Moisés Sáenz, 1888-1941. Él fue subsecretario de Educación Pública de 1925 a 1928, pionero de la implementación de la educación secundaria en México, promotor de la educación indígena y de la integración cultural. Y claro, desarrolló el concepto de la Escuela de la Acción, basada en el pragmatismo de John Dewey. Narciso Balcells, 1897-1959. Secretario de Educación Pública en 1931 y 1934. Impulsó la educación socialista y la educación sexual en las escuelas. Promovió la educación técnica y la formación para el trabajo. Fue defensor de la educación laica y de la separación Iglesia y Estado. Jaime Torres Bodet, 1902-1979. El secretario de Educación Pública en dos periodos, 1943 y 1946, y 1958 a 1964. Impulsó la campaña nacional contra el analfabetismo. Creó el Instituto Nacional de Capacitación de Magisterio y fue promotor de la educación para adultos y de la expansión de la educación primaria. Rafael Ramírez, 1885-1959. Él fue pionero de la educación rural en México, desarrolló el concepto de escuela rural mexicana, promovió la educación bilingüe para comunidades indígenas y autor de importantes obras sobre pedagogía La rural. defensa de una nueva escuela pública. Eulalia Vladimir Guzmán, Después de la Guerra Civil en Rusia, 1890-1985. dirigió la restauración. Educadora y Lenin arqueóloga, atribuyó gran contribuyó al importancia desarrollo a la de la educación en el preescolar proceso en de México, pionera tareas de en la las uniones de la implementación de juventud, métodos pedagógicos discurso en modernos el tercer y trabajó en la la pedagogía de la preservación del vida del patrimonio trabajo. cultural y su integración Antón, en la educación. la organización de la Ignacio escuela y de García la cultura. Telles, 1897-1985. Primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1929-1932. Secretario de la Educación Pública, en el año 1939-1935, como también impulsó la educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y promovió la autonomía universitaria y la educación superior. Estos educadores y funcionarios, entre otros, sentaron las bases de muchos aspectos del sistema educativo mexicano actual, incluyendo la educación rural, la alfabetización masiva, la educación indígena, la promoción cultural y la estructura básica del sistema educativo nacional. La educación en México en el siglo XIX. El 5 de mayo de 1987, Porfirio Díaz protestó por primera vez como presidente de México. Su régimen se extendió por más de 30 años. Por primera vez en el siglo XIX hubo estabilidad social y política. Las expresiones artísticas y culturales tuvieron un auge importante en las principales ciudades del país. En el ámbito de las letras, la música y las artes en los años de transición de los siglos XIX al siglo XX, se desarrolló el movimiento modernista que rendía culto a la libertad creadora y la búsqueda de la belleza. Sus más notables representantes fueron los poetas Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera, quien fundó la revista Azul. El pintor José María Velasco, el más destacado representante del proyecto cultural liberal, plasmó en sus obras impresionantes paisajes mexicanos. En el ámbito de las letras, la música y las artes en los años de transición de los siglos XIX al siglo XX, se desarrolló el movimiento modernista que rendía culto a la libertad creadora y la búsqueda de la belleza.
Sus más notables representantes fueron los poetas Salvador Díaz Mirón y Manuel Gutiérrez Nájera, quien fundó la Revista Azul. El pintor José María Velasco, el más destacado representante del proyecto cultural liberal, plasmó en sus obras impresionantes paisajes mexicanos. En 1887, los pedagogos Enrique Rebsamen y Enrique Loser fundaron la Escuela Normal de México, que fue la primera institución que expidió títulos de profesor de instrucción de primaria. Durante los últimos años del siglo XIX se empezó a aplicar una reforma pedagógica que eliminaba la severidad de los estudios que convertían a los alumnos en receptores pasivos. Había que explicar el mundo a través de la razón y no a través de la memoria. Se implementó el método objetivo de los sentidos o de Pestalozzi. Los niños aprendían contando con semillitas de frijol o maíz, todo gráficamente para que los niños pudieran aprender. La defensa de una nueva escuela pública. Vladimir Ilich Lenin, 1870-1924. Estadista ruso. Fue fundador del comunismo bolchevique, del Partido Comunista de la URSS y el primer estado socialista del mundo. Líder de la Revolución de 1917, gran estudioso del marxismo, escribió varios libros sobre el tema, la Guerra Mundial y por la Guerra Civil, 1918 a 1921. Makarenko se vio frente a frente con el desafío de la reducción socialista. Después de la Guerra Civil en Rusia, dirigió la restauración de la economía y orientó la transición de la política de la guerra para la nueva política. La organización revolucionaria que finalmente llevó a la Revolución de Octubre de 1917, de la cual fue el mayor líder. Lenin atribuyó gran importancia a la educación en el proceso de transformación social. La educación pública debería ser eminentemente política. Nuestro trabajo en el terreno de las enseñanzas es la misma lucha para derrotar a la burguesía. Declaramos públicamente que la escuela, al margen de la vida, al margen de la política, es falsedad e hipocresía. Las tareas de las uniones de la juventud, discurso en el tercer congreso de toda Rusia de la Unión de la Juventud Comunista de Rusia, 2 de octubre de 1920. La vieja escuela era la escuela del estudio libresco, obligada a las personas a asimilar una cantidad de conocimientos inútiles, superfluos, muertos, que saturaban la cabeza y transformaban a los jóvenes. La pedagogía de la vida del trabajo. Anton Semyonovich Makarenko, 1888 a 1939. Considerado uno de los mayores pedagogos soviéticos y uno de los exponentes de la historia de la educación socialista, creó tal vez la más elaborada y completa propuesta educativa comprometida con la construcción de la sociedad socialista, entre todas las producidas por la tradición revolucionaria. De origen ucranio y obrero, hijo de un ferroviario, en 1905, Makarenko concluyó en el curso de pedagogía en la escuela pública de Kremenchuk, pasando a dar clases a escuelas populares hasta 1914. La organización de la escuela y de la cultura. Antonio Gramsci, 1891 a 1937. Militante y comunista italiano. Era hijo de campesinos. A los 20 años se fue a Turín y se involucró en la lucha de los trabajadores. En 1921 ayudó a fundar el Partido Comunista Italiano y se destacó en la oposición a Mussolini. Preso el 8 de noviembre de 1926, produjo en la cárcel más de 3.000 páginas en las cuales, obligado por la censura
carcelaria tuvo que inventar términos nuevos para camuflar conceptos que podrían parecer demasiado revolucionarios.